a causa de su enfermedad. Según el libro del profeta Isaías capítulo 38 y el versículo 3, sucedió lo siguiente. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora. Te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y dice la Biblia: y lloró Ezequías con gran lloro. Y lloró Ezequías con gran lloro. Este hombre se atrevió a decirle a Dios: por favor, acuérdate, Señor, de cómo he vivido delante de ti, y quita de mí esta enfermedad. Además de su condición de vida espiritual, Ezequías fue un gran administrador de lo que Dios puso en sus manos. Pero también Ezequías fue un gran reformador espiritual. Diga conmigo: reformador espiritual. Fue un gran reformador espiritual. En numerosas ocasiones sus oraciones fueron contestadas milagrosamente. Fue realmente un hombre respaldado por Dios. Un hombre que vivió para Dios en todo el sentido de la palabra. Por eso segunda de Crónicas 32:30 dice de una forma clara en el versículo 30 que Ezequías fue prosperado en todo lo que hizo. Donde ponía su mano, lo que hacía era respaldado por Dios, por su forma de vida, por la manera en que agradó a Dios, por la manera en la que cada día vivió para Dios, como lo leímos en los primeros versículos del capítulo 28 del segundo libro de los Reyes. Diga conmigo: Ezequías fue prosperado en todo lo que hizo. Cuando usted lee la historia de Ezequías, usted se siente inspirado a vivir como vivió Ezequías, a hacer lo que hizo Ezequías. Pero al mismo tiempo, la historia de Ezequías nos pone a pensar. Y hay algo paradójico en la historia de Ezequías, porque dice la historia que con tan solo 39 años de edad, Ezequías había llegado a la cima de sus éxitos. Y la Biblia lo describe como un hombre poderoso. La Biblia lo describe como un hombre muy rico, con muchas propiedades, con muchas riquezas, amado por su pueblo, respetado por las naciones vecinas y bendecido por Dios. Cuando yo empecé a estudiar la biografía de Ezequías, dije: wow, qué tremendo hombre, qué bueno ser como Ezequías, qué bueno tomar el ejemplo de Ezequías. Qué rico sería poder llegar a la edad de 39 años como hoy yo tengo 39 años, con todo lo que este hombre había logrado hasta esa edad o hasta ese momento, gracias a la manera en la que él había agradado a Dios y cómo Dios lo había respaldado. Sin embargo, a pesar de toda su fidelidad, a pesar de toda su rectitud, a pesar de todo lo que hizo Ezequías y era delante de Dios, en segunda de Crónicas capítulo 32 versículo 1, la Biblia dice: después de estas cosas y de esta fidelidad. Este texto es clave. Les quiero pedir el favor, leámoslo, marquémoslo, pongámosle un papelito, hagamos algo con este versículo. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Leamos la parte A de ese versículo. Después de estas cosas. Diga conmigo: después de estas cosas. ¿Cuáles eran esas cosas? Después de haber vivido o de estar viviendo para Jehová rectamente. Lo que Ezequías vivió no fue producto de que haya adulterado, no fue producto de que se estaba robando los dineros del templo,
no fue producto de su infidelidad para con Dios. Era fiel, era un hombre recto delante de Jehová, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que guardaba la palabra, era un hombre que rechazó las ofertas del rey de Asiria, tal cual como la Biblia lo describe. Sin embargo, este versículo me pone a temblar porque dice: después de estas cosas y de esta fidelidad. Y eso aclara que está hablando exactamente de la persona del rey. Y después de esta fidelidad vino Senaquerib. Diga conmigo: vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. ¿Quién vino? Y hablar de Senaquerib es hablar de ataque, es hablar de represalia. Y aquí hay algo paradójico, porque uno cree que la integridad con la que se vive delante del Señor, de hecho lo es, pero entiéndanme en el sentido en el que lo voy a decir, implica que no vayamos a tener dificultades. Creemos que la rectitud con la que vivimos delante del Señor implica que no vamos a tener dificultades en nuestro ministerio, que todo va a ser color de rosas, y caemos en una falsa expectativa que cuando tenemos que asumir la realidad puede causarnos graves daños, porque no hemos estado preparados para entender o para saber que a pesar de nuestra fidelidad a Dios, a pesar de nuestro incansable trabajo y dedicación al ministerio, vendrán momentos en los que Senaquerib querrá venir a invadir nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestra iglesia. Y si no estamos preparados para tal cosa, nos puede coger mal parados y quién sabe qué hacer con nuestras vidas. El segundo personaje se llama Senaquerib. El primero, un hombre de Dios, fiel, un rey. El segundo, Senaquerib. ¿Quién era? La Biblia dice que era rey de Asiria, que era un hombre temible por sus ejércitos. Cuando una nación sabía que Senaquerib venía contra ellos, ese ejército, esa nación temblaba de pavor y de miedo y corría a rendirse delante de Asiria o delante de su rey, y preferían decirle: mire, no nos haga nada, no nos vaya a matar, por favor, aquí estamos, haga de nosotros como quiera, sus esclavos, sus servidores, pero no vaya a acabar con nosotros. La Biblia dice que en la medida en que pasaba el tiempo, los ejércitos de Senaquerib se iban fortaleciendo, que el reinado de Senaquerib se iba fortaleciendo, porque había destruido cantidad de naciones, había tomado tierras. Aparentemente era impasable, aparentemente era invencible, aparentemente era un reinado muy fuerte, terrible y devastador, al que nadie había podido hacerle frente, al que nadie había podido detener. Había hecho lo que se le había dado la gana hasta ese momento, con las naciones que quería y con los reyes que quería. Ahora miremos Segunda de Reyes 18, por favor, versículo 13. Vaya atrás a Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y dice la Biblia, y las tomó. Dice la Biblia que a los 14 años de reinar Ezequías, Senaquerib vino y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Diga conmigo, pastores, por favor: Ezequías era un hombre de Dios, fiel a Dios, leal a Dios, leal a su palabra, vivía para Dios. Pero se levantó contra él un Senaquerib. ¿Cómo se llama el tema que estoy predicando? El punto de quiebre. ¿Cómo se llama? El punto de quiebre. A pesar de su fidelidad, dice la Biblia que un Senaquerib se quiso levantar como él. Y Ezequías comete el error de querer hacer convenios con Senaquerib. Versículo 14 del mismo capítulo 18 de Segunda de Reyes dice: entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria:
Póngame cuidado a esto, por favor. Apóstol Germán, un hombre que vivía para Dios, un hombre que había visto la mano poderosa de Dios a su favor, un hombre que era respaldado en todo por Dios, que había sido enriquecido por la mano misma de Jehová, que tenía una comunión íntima con Dios, sufre una crisis, sufre una amenaza, sufre una persecución, y el hombre